9. Yo leo los textos, sígalo usted con su vista. Lucas 9, versículos 57 al 62. Dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor Jesús, durante su ministerio, tuvo muchos seguidores. Las multitudes lo seguían. Llegaba a una aldea, no podía llegar él en secreto porque cuando la gente se enteraba, llegaban, inclusive la Biblia nos dice que lo oprimían. Entonces, hermano, sea como sea, gente estaba alrededor del Señor Jesús e iba donde él iba. Ya sea gente que miraba los milagros por sus enseñanzas o por simplemente ver qué sucedía donde él estaba. Y siempre, hermanos, el Señor Jesús a todos sus discípulos los exhortaba a que lo siguieran de una manera permanente, no de una manera momentánea o superficial. La palabra que el Señor Jesús usaba y que en el en el Nuevo Testamento, en el lenguaje griego original, hermano, cuando lo seguían, es la palabra, hermanos, bueno, en griego es akolseo, hermano, que es seguir, que es acompañar, que es, hermano, convertirse en un discípulo de Cristo. Un discípulo, hermano, es aquel que sigue las enseñanzas, guarda las enseñanzas de su maestro, y hermano, y quiere vivir y vive como su maestro. La Biblia dice claramente, la Biblia dice que si uno dice que conoce al Señor, debe andar como Él anduvo. Entonces, hermano, eh, la Biblia también nos enseña que unos fueron verdaderos discípulos, pero había otros, hermanos, ya cuando las reglas se pusieron más estrictas, ya no siguieron al Señor Jesús. Vamos a leer un pasaje. No pierda el lugar allí en Lucas, que es el pasaje que hoy nos ocupa en nuestra escuela dominical. Y veamos, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Ya lo tenemos ahí? En Juan, capítulo 6, versículo 60, en adelante dice: Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, ¿qué dice ahí, hermanos? Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el 66 dice: Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué nos dice ahí? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos, hermano, cuando ya se pusieron las reglas más estrictas, muchos discípulos lo abandonaron. Vemos en las escrituras, hermano, que unos discípulos se convirtieron en los apóstoles del Señor Jesús. Pero, hermano, vemos que siempre el Señor Jesús, muy amable, muchas gracias. El Señor Jesús,
siempre exhortaba a que la gente lo siguiera, pero como un compromiso de por vida, no nada más por un tiempo o cuando las condiciones fueran favorables. Hermano, cuando decimos compromiso, ¿qué entiende usted por un compromiso? Un compromiso, hermano, es una obligación contraída, ¿sí? Aunque, hermanos, el Señor a nadie obliga, pero Él sí quería que un discípulo, un verdadero discípulo, va a tener un compromiso con el Señor. No es algo momentáneo. Seguir al Señor Jesús, hermano, es un compromiso de vida, es un compromiso de por vida, es un estilo de vida. No debe de ser una decisión superficial o por emociones o porque las circunstancias están favorables. Y eso tiene que ver, hermano, con la fe salvadora. El recibir el perdón del Señor y la salvación, hermano, es por fe en Jesús. Y no tiene que ver, hermano, por emociones o por falsas expectativas. ¿Qué quiero decir con falsas expectativas? Que la gente tal vez viene a la fe, tal vez viene a Jesús, pero hermano, por otras cuestiones muy diferentes a la de buscar el perdón de pecados y la salvación de su alma. Entonces, cuando las expectativas de la fe cristiana alguien las tiene equivocadas, hermano, pues no va a ser un verdadero discípulo. Seguir al Señor Jesús, hermano, tiene que ser un compromiso bien pensado, bien planeado. Dice ahí en Lucas, capítulo 14. Lucas 14, del versículo 28 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Alguien dígame si ya lo encontró. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, ¿qué nos dice ahí? Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. El 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice el Señor Jesús? No puede ser mi discípulo. Entonces, hermano, no es un evento, no es por un ratito, no es por una temporada. No es cuando yo me sienta bien. No es cuando todas las circunstancias me son favorables o que ahorita tengo una buena racha. Seguir al Señor Jesús, ser discípulo del Señor Jesús, hermano, es un compromiso de vida. Y usted, hermano, tiene que pensarla bien. Si yo me voy a ser discípulo de Cristo, yo tengo que saber a lo que tengo que renunciar. Hay aspectos en mi vida, en mis actividades, en mis planes, en mis proyectos, en mis metas, en mis actitudes que no van de acuerdo a la vida cristiana y tengo que renunciar a ellos. Y hay aspectos en los que tengo que pensar bien y tengo que involucrarme y, hermano, e invertir tiempo, e invertir esfuerzo, e inclusive invertir recursos para seguir la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo que se tiene que pensar bien. La Biblia, hermano, compara la vida cristiana, la relación de Cristo con un creyente, como la relación de un esposo con su esposa. Y usted sabe, para casarse, pues hay que pensarla bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Siempre me acuerdo de mi esposa y yo, ¿verdad? Cuando todavía andaba con sus dudas, ¿verdad? Un día antes de la boda civil todavía andaba con sus dudas. ¿Quién sabe? A lo mejor, no sé si ¿verdad? Ya estoy, ahí está el hermano José tratando de convencerla, ¿verdad? Y todavía no está todavía convencida. ¿Sí me entendió? Pero, hermano, eso es la vida cristiana. Entonces aquí, hermano, el Señor Jesús era honesto con sus seguidores. Él nunca les dio falsas promesas. Inclusive aquí vamos a ver, cuando él quería ser discípulo de Cristo, hermano, el Señor Jesús se las ponía difíciles. El Señor Jesús ponía barreras, ponía filtros.
Porque, hermano, el Señor Jesús y la vida cristiana, hermano, tiene que ver con calidad y no con cantidad de seguidores. Amén, hermanos. La Biblia dice que tenía multitudes le seguían. Pero, hermano, al final podemos ver, hermano, cuando Cristo resucita, solamente se le presenta a 500 de sus discípulos resucitados. Y al final vemos, hermano, después de 40 días, cuando él subió al cielo y otros 10 días después, solamente había 120 discípulos orando. De todas las multitudes que lo seguían, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, ser discípulo tiene que ver con la calidad, no con la cantidad. Claro, todos queremos ver las multitudes viniendo a la iglesia. Todos queremos ver, hermano, ver cantidades de personas que vengan, pero no es así. No es así. Porque, hermano, el mismo Señor Jesús, como vamos a ver, le ponía filtros a los discípulos para que fueran un verdadero discípulos. Y hoy vamos a ver, hermano, en esta lección, pues, hermano, el precio de seguir a Jesús. Si usted quiere apuntar el título, el costo, el precio de ser un discípulo de Jesús. Vemos, hermano, que llegaron 3 seguidores de Cristo y Jesús, hermano, le puso una barrera y con esta barrera a cada uno de los discípulos que están en este pasaje se descubrió la falta de fe y el falso compromiso que él tenía, que los discípulos tenían al Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, había gente que lo amaba y había gente que lo menospreciaba hasta la muerte. Entre esos dos extremos había discípulos con mayor o menor, hermano, nivel de compromiso. Tenían cierto interés, pero no un cierto compromiso. Entonces vamos a ver 3 tipos de seguidores que están aquí en este pasaje, donde el Señor Jesús pues, les revela cuál es el costo de ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. Vamos a ver el primero en el versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 58. Dice ahí Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 58. Yo lo leo, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué nos dice ahí? No tiene dónde recostar la cabeza. Aquí vemos, hermano, que uno de los discípulos se acerca con el Señor Jesús y de una manera entusiasta le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y uno podría decir, oh, qué wow, ¿verdad? Uno se ofrece a ser discípulo del Señor Jesús de tiempo completo. Algo que podemos ver, hermano, en el libro de Mateo, no vaya ahí por el tiempo, pero con más detalle nos dice que el que pronunció estas palabras fue un escriba. Un escriba fue el que le dijo al Señor Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién era un escriba en los tiempos del Señor Jesús? Los escribas en los tiempos del Señor Jesús eran personas estudiosas de la ley. Estudiaban la ley. Y hay que entender esto, hermanos. No todo el pueblo de Israel estaba alfabetizado. No todos sabían leer y escribir. Entonces estas personas, por eso se les dice escribas, ellos sí sabían escribir y leer. Estudiaban las escrituras y ellos eran los encargados de explicárselas al pueblo. Y también hay que recordar que eran muy hostiles al Señor Jesús. Entonces, hermano, este escriba en el libro de Mateo se nos dice que se refiere al Señor Jesús como maestro. Y es impresionante, hermano, y se puede decir que es un gran logro que este escriba, que por lo general todos eran hostiles al Señor Jesús, reconociera al Señor Jesús como maestro, porque escucharía sus enseñanzas, veía los milagros que él hacía y sin duda reconoció que era una persona superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él queriendo, pues siendo escriba, pues él también dijo, bueno, este es un maestro digno de seguir. Y ve de una manera entusiasta, le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero hermano, inmediatamente el Señor Jesús pues le puso el filtro. Le leyó la cartilla como nosotros comúnmente decimos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Le dijo, qué bueno, hermanito,
qué bueno, pues vente, qué bendición que estés con nosotros, ¿verdad? Dios te va a usar grandemente. ¿Fue la palabra que el Señor Jesús le dijo? No, le puso una barrera luego, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, no es que el Señor Jesús no tuviera dinero. Se está hablando a mí, aquí, hermanos, que las expectativas del Señor Jesús no eran materiales. ¿Sí? No se dice que no tuviera dinero, sino que no tenía un hogar. Y él se compara con las zorras, con los animales, muy abundantes en las tierras de Israel en aquellos tiempos, hermano, que por lo menos ellos tenían una casita, ¿verdad? Cavan su madriguera en la tierra, y ya la zorra sale a cazar, sale a buscar comida, y ya cuando se va a descansar, ¿a dónde se va? A su casita, a su guarida. Los pájaros, los pajaritos, las aves, ¿qué tienen? Nidos, ¿verdad? Ellos salen, buscan, hacen su vida, y ya cuando hay que descansar, se van y ya se recuestan en su nidito con sus pajaritos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús le está diciendo, hermanos, que la vida cristiana y ser discípulo de Cristo, hermano, no ofrece comodidades, no ofrece estabilidad, no ofrece beneficios materiales. Y este es un gran mensaje, hermano, para todos aquellos que piensan que la vida cristiana, hermanos, van a obtener ganancias materiales o comodidades o reconocimientos. Hay que recordar, hermano, que el Señor Jesús le recordó que no se haga falsas expectativas. Mucha gente piensa que la vida cristiana es, hermano, que ya sus problemas se van a solucionar. Hay gente que le dice, vete al Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Ven a la iglesia y se van a resolver tus problemas. Ah, tienes problemas con tu matrimonio, ven a la iglesia. Tienes problemas de salud, ven a la iglesia. Tienes problemas en tu economía, ven a la iglesia. Tienes problemas familiares, tienes problemas con tus hijos, ven a la iglesia. La pregunta, ¿usted cree que la gente viniendo a la iglesia se van a resolver sus problemas? No. El Señor Jesús claramente dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Y si el mundo os aborrece, ¿qué dice el Señor Jesús? Sepa que a mí me aborreció primero. Y la Escritura también nos dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá ¿qué? Persecución. Entonces, hermano, la vida cristiana no está exenta de carencias. La vida cristiana no está exenta de dificultades. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Al contrario, es sufrir, es luchar, es batallar. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Entonces claramente le dijo, oye, si tú estás buscando comodidad, reconocimiento y prestigio, aquí no lo vas a encontrar. Y conmigo no lo vas a encontrar. ¿Sí? Hay que entender, hermano, que al Señor Jesús lo rechazaron. Mismo allí en Lucas, capítulo 9, por favor. Veamos unos pasajes atrás. En el versículo 51 y 53, lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué nos dice ahí? Ya lo estamos viendo. Lucas 9, 51 y 52. Dice al 53, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Pero qué dice ahí? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Vemos, hermano, que esta aldea samaritana pues rechazó al Señor Jesús, no le recibieron. Y ahí mismo en Lucas, hermano, estamos viendo pasajes donde al Señor Jesús lo rechazaron. Por ejemplo, allí en Lucas, capítulo 4, versículo 29. Lucas 4, 29, dice ahí, y 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué?
para despeñarle. El Señor Jesús va a Nazaret, donde él se había criado, va a la sinagoga conforme a su costumbre, le dan que lea el libro y les hace una pequeña exhortación y la gente se llenó de ira. ¿Y qué querían hacer con el Señor Jesús? Querían despeñarlo, arrojarlo desde el alto de la peña. En pocas palabras, lo querían matar. ¿Sí? En Lucas, capítulo 8, versículo 37. Lucas 8, versículo 37. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Aquí vemos cuando el Señor Jesús llega a la región de Gadara y sana a una persona que estaba endemoniada, que tenía una legión de demonios, una persona que no lo podían contener, lo amarraban con grillos y cadenas y rompía las cadenas. Este hombre andaba desnudo, andaba en los sepulcros, se hería él solo con las piedras, se golpeaba. Sí, cuando llega el Señor Jesús lo sana, lo libera. La gente de la región vio a este hombre ya después sentado, vestido y en su cabal juicio. Y se espantaron. Se espantaron. ¿Y qué le dicen al Señor Jesús? Vete, mejor vete de aquí. Rechazaron al Señor Jesús. Eso, y al final, hermano, toda la nación entera rechazaron al Señor Jesús. Cuando Pilato pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Qué gritó la multitud? A Barrabás. ¿Y qué queréis que os haga con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué gritó la gente? Crucifica. Y cuando lo estaban azotando, ¿qué decían? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era tanto el menosprecio y el rechazo de la nación hacia el Señor Jesús. Y el Señor Jesús claramente lo dijo. Si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será con el seco? Si al Señor Jesús lo rechazaron, ¿qué será de sus discípulos? ¿Qué será de sus creyentes? Entonces tal vez ese escriba estaba buscando reconocimiento, tal vez él esperaba un día, tal vez llegar a ser igual de eminente y de elocuente que el Señor Jesús. Y tal vez él esperaba que lo siguieran, que multitudes también lo siguieran, pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No te estoy ofreciendo comodidades, no te estoy ofreciendo beneficios. Al contrario, la vida cristiana es de compromiso y de sacrificio. En Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 10. Versículos 16 al 22. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué ofrecía el Señor Jesús? Reconocimiento, honores, beneficios materiales. ¿El Señor Jesús ofrecía a sus discípulos comodidades? Nunca. Y hermano, y eso es la vida cristiana. Entonces, hermano, mucha gente, hermano, quiere los beneficios de la vida cristiana. Quieren los beneficios de ser un discípulo de Cristo, hermano, pero no quieren hacer sacrificios. Y este discípulo, o
supuesto discípulo que quería seguir al Señor Jesús, él, hermano, estaba esperando obtener algo a cambio de ser seguidor del Señor Jesucristo. Pero, hermano, no estaba aplicando el principio que el Señor le dijo a sus discípulos de lo que se requiere ser un verdadero discípulo. Veamos allí en Lucas un pasaje que estuvimos viendo hace unas semanas. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, ¿qué nos dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Negarse. ¿Qué es negarse? Que la prioridad no es uno. Hermano, ser cristiano no son mis planes, mis proyectos, mis deseos, mis anhelos. Ser cristiano no significa, hermano, en satisfacerme, vaya, sino en cumplir la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y tomar la cruz. ¿Qué es la cruz, hermano? La cruz simboliza sacrificio. La cruz significa humillación. La cruz significa sufrimiento. Amén, hermanos. Entonces, cuando este entusiasta, supuesto discípulo, dice, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le dijo, es que no es así como tú crees. Ser cristiano exige entrega, compromiso, sacrificio. Es renunciar a las comodidades si es posible. Es inclusive estar dispuesto a sufrir y ser humillado. Amén, hermano. Porque mucha gente viene, ¿verdad? Llega y, qué bonito ser hermano, ser cristiano, ¿verdad? Pero ya cuando vienen las pruebas, las situaciones difíciles, como que ya no le gustó, ya se vuelven atrás. ¿Sí? Entonces, de una vez el Señor Jesús les está diciendo lo que es, para que la gente, hermanos, pues sepa a lo que le está entrando. Amén, hermano. Ahí el otro tipo de discípulo. En Lucas, capítulo 9, versículos 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora vemos otro discípulo. A este discípulo, hermanos, el Señor fue que le hace la invitación. El primero vino de una manera precipitada. De hecho, algunos teólogos lo identifican como el discípulo precipitado. Y hermano, el Señor Jesús le pone un alto. Este es distinto, el Señor Jesús lo llama, pero este le pone una condición al Señor Jesús. ¿Qué le dice? Ok, te seguiré, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, hay que entender algo. No significa que en ese momento el padre de este discípulo haya muerto. Sabemos por las escrituras, hermano, cuando una persona fallecía en los tiempos del Señor Jesús, en esas tierras, se tenía, hermanos, que sepultar de inmediato, debido a que no había embalsamadores y por las condiciones climatológicas, pues, hermano, el cuerpo empezaba a corromperse de una manera rápida. Entonces vemos, hermano, que inmediatamente una persona fallecía, inmediatamente lo sepultaba. Vemos, por ejemplo, el caso de la viuda de Naín, que acababa de fallecer y ya no estaba, ¿qué? Sepultando. No es que esta persona, su papá acabara de fallecer y que el Señor Jesús le estuviera prohibiendo, hermanos, no es eso. Inclusive iría en contra de los deberes familiares. Se tenía en ese tiempo que un hijo tenía que darle digna sepultura a sus padres. ¿De qué está hablando esto, hermano? Lo que este joven o este discípulo estaba diciendo, él quería posponer su deseo de seguir al Señor Jesús. Lo que él en pocas palabras le estaba diciendo al Señor Jesús es que todavía no es tiempo de que yo te siga. Mire, veamos allí en Lucas, capítulo 8, 8:14.
este discípulo que le estaba poniendo condiciones al Señor Jesús ejemplifica bien este punto de la parábola, que dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, ¿qué nos dice ahí? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan ¿qué? Fruto. ¿Qué significa esto? Esta persona posiblemente tenía a su padre anciano o tenía a su padre moribundo. O tal vez, hermano, su padre estaba sano y él quería sepultarlo para que, hermanos, pudiera pues recibir la herencia. ¿Sí me está siguiendo? No es que su padre haya muerto en ese momento, sino que al Señor Jesús le está diciendo, sí, Señor, me estás llamando a una noble causa, pero todavía, pues espérate que ya me deslinde de este compromiso, ¿me estás siguiendo? Y ya te puedo seguir. Son aquellos hermanos que siempre están poniendo largas y peros, diciendo que no es el tiempo, que tiene que cumplir ciertas cosas para seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermano, da una respuesta muy paradójica, que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero está hablando, hermano, de los muertos espiritualmente. No está hablando de los muertos físicamente. ¿Quiénes son los que están muertos espiritualmente? Los que no son salvos, los que no han creído en el Señor Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que hay asuntos seculares, que hay asuntos prioritarios para los incrédulos. Pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hermano, esos asuntos temporales y seculares, otras personas se pueden encargar de ellos. Dice allí en Lucas, capítulo 9. Lucas 9:60. En la respuesta del Señor Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y tú qué dice? Ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Mira, dice, tal vez en tu casa haya personas que se pueden encargar cuando tu padre fallezca, que lo sepulten. ¿Sí? Esos son asuntos de esta vida. La prioridad, y hermano, es la gran enseñanza, la prioridad para un creyente, para una persona que se dice hija o hijo de Dios, para una persona que ha nacido de nuevo, su prioridad es el reino de Dios y su justicia. ¿No lo dice así el Señor Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? En Colosenses dice, buscad las cosas de arriba. Hermano, tenemos que ocuparnos en asuntos espirituales. Lo que le está diciendo el Señor Jesús, ven, tú encárgate. Hay que predicar el reino de Dios. Va a haber alguien que se va a encargar. Cuando llegue el momento, alguien se va a encargar de tu padre. Es una gran enseñanza, hermano, para todos nosotros, que, hermano, hay gente y hay gente del pueblo de Dios que se involucra en asuntos temporales, terrenales, y está descuidando ¿qué? Lo más importante, que nos tenemos que involucrar, como el Señor Jesús dijo cuando lo estaban buscando, cuando él tenía 12 años, se lo encontraron en el templo, ¿qué le dijo a sus padres adoptivos? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Todos, hermanos, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, hermano, pero ¿cuál es nuestra máxima prioridad? Que el reino de los cielos se extienda, que nos consagremos al Señor Jesús, que busquemos las cosas de arriba. Sí hay asuntos en este mundo, en esta vida, asuntos terrenales, pero eso, hermano, eso podemos dejarlo para después. Hay gente que descuida la oración, hay gente que descuida la lectura de la Biblia, hay gente, hermanos, que descuida vivir en santidad, no tienen cuidado de separarse del pecado. Hay gente que descuida su vida congregacional, que no se congrega. ¿Por qué? Por, hermano, por ocuparse en cuerpo y alma y dedicarle tiempo a asuntos terrenales, cuando nuestra prioridad debe ser los asuntos del reino de los cielos. En una parte de la Biblia dice que aquel que milita en la milicia no se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué?
para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué triste, hermano, que haya cristianos que tienen tantos compromisos con el mundo y no tienen ningún compromiso con Dios. Y cuando se les exhorta, cuando se les anima, ¿qué dicen? Espéreme, nomás me desocupo de esto, nomás termino esto, nomás se cumple este tiempo. Y hermano, y nunca llega ese tiempo. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con la vida cristiana. No tiene que ver con sentimientos humanitarios, no tiene que ver con la vida social, sino tiene que ver con cosas espirituales. Y hay gente, hermano, que las cosas espirituales la tienen sin cuidado. Y muchos dicen que este es el discípulo moroso, que siempre está dejando las cosas para después. ¿Se me está siguiendo? Ahora vamos a ver otro tipo de discípulo. Ahí en Lucas, capítulo 9, versículo 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué dice? Es apto para el reino de Dios. Aquí vemos, hermano, un tipo del discípulo que no está totalmente separado del mundo. Un discípulo que tenía unos vínculos familiares demasiado fuertes. Él tal vez recibió el llamado del Señor Jesús, sígueme, pero igual puso una condición, sí te sigo, pero deja primero que ¿qué? Que me despida de los que están en mi casa, que me despida de mis familiares. Ahora, póngame atención, no es un discípulo que volvió al mundo, es un discípulo que está mirando al mundo. Y vemos un ejemplo allá en Génesis capítulo 19, versículo 26. En Génesis capítulo 19, versículo 26, leemos esto. Entonces, ¿ya lo están viendo ahí todos? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, ¿y qué dice, hermanos? Y se volvió estatua de sal. ¿Recordamos este pasaje? Cuando Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, envió a unos ángeles a rescatar a Lot, a sus hijas, a los que iban a ser sus yernos y a su mujer. Sus yernos pues no le hicieron caso a Lot, pensaban que se estaba burlando. Sale Lot, lo apresuran los ángeles, lo están tomando de la mano, lo sacan a él, a sus hijas y a su mujer. Salgan y no miren atrás. Pero usted sabe, en el camino la mujer voltea y se volvió ¿qué? Estatua de sal. Por eso dice el Señor Jesús, acordaos de la mujer de Lot. Y por eso pone este discípulo, pone este pretexto que quiere ver a su familia antes de seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, le dice un dicho muy conocido, pero lo aplicó aquí, que aquel que toma el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice? No es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Usted lo sabe, ¿verdad? Y la gente de campo lo sabe. Un arado, ¿verdad? Va adelante, va amarrado a una yunta de animales y atrás va ¿cómo se puede decir? El campesino dirigiendo el arado. Cuando van a formar los surcos para sembrar, el campesino toma el arado y pone su mirada en un punto hacia adelante. Va arreando los animales y hermano, y él va guiando el arado, pero sin perder de vista el punto que ya se fijó. ¿Para qué? Para que el surco vaya derechito. Pero ¿qué va a suceder si tiene aquí la mano en el arado y voltea? Pues pierde el punto de vista y el surco ¿cómo va a ir? Pues va a ir chueco. Hermano, es aquellos discípulos, hermano, que tienen una atención distraída, un corazón dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. ¿Sí me estás siguiendo? La Biblia nos exhorta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tener distracciones. Acordémonos de Pedro. Pedro, hermanos, es una ilustración
Cuando Jesús andaba caminando sobre el mar, Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya sobre el agua. ¿Qué le dice al Señor Jesús? Ven, ¿verdad? Ni una palabra más, simplemente le dijo, ven. Pedro se baja del arca, del barquito, pone un pie, ¿cuál va a ser su sorpresa? Que pone el pie y se afirma, y pone el otro, y cuando vemos ya Pedro comienza a caminar también sobre el agua. Pero después dice que comenzó a ver las olas, el fuerte viento, tuvo miedo y se comenzó a hundir, porque quitó la mirada del Señor Jesús. Es lo que el Señor nos exhorta. Si ya vamos a ser discípulos, vamos a ser comprometidos totalmente. Si vamos a ser cristianos, podemos estar un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No, pastor, es que no me he vuelto totalmente, soy fiel a Dios. Pero hermano, tienen la mirada distraída. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? No están avanzando. Ahora el Señor Jesús le está diciendo, si tú te vas y te despides a tu familia, tal vez tu familia te va a impedir, ¿verdad? A que me sigas. Si ya tienes ese deseo de seguir al Señor Jesús, si puso el Espíritu Santo ese deseo de ser un cristiano, pero todavía dices, no, pero todavía tengo asuntos que resolver, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar con esta persona si regresaba a despedirse de su familia? Iban a decir, bueno, ¿a dónde vas? No, que al seguir al Señor Jesús. ¿Y qué ganas? Y hermano, ya sabe, el mundo no apoya la causa de Cristo, ¿sí? Los incrédulos no apoyan la causa de Cristo. Lo iban a desanimar. Mira, vea lo que nos dice Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si les dije Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, 26. El Señor le dice a sus discípulos, si alguno viene a mí, ¿y qué dice? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice mis hermanos? No puede ser mi discípulo. No está diciendo que usted aborrezca a sus familiares. Lo que está diciendo el Señor Jesús, que usted ponga en orden sus prioridades. Nuestra prioridad debe ser el Señor Jesús. Y de ahí lo demás. Y entiende, hermanos, eh, a veces la familia es un obstáculo para seguir al Señor Jesús. Voy a aprovechar, ¿verdad? Se viene la festividad. ¿Qué festividad se viene? ¿Qué tradición se viene, hermanos? Digamos. El Halloween, el Día de Muertos, ¿verdad? Hay gente que todavía no tiene este conocimiento de la palabra de Dios y todavía pone su ofrenda, ¿sí? Le quiere poner su ofrenda. Y hermano, las tradiciones del mundo no tienen ningún sustento bíblico, ningún sustento en la verdad. Y aprovecho para decir esto. Ahora lo que vi en este año, la sorpresa que veo en este año en las redes sociales, que también ya hay el día de las mascotas difuntas, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora ya hay también para las mascotas y también se le pone altar ya ahora a las mascotas, ¿verdad? Que ya primero dicen que el día de los eh, santos inocentes, que son los niñitos, ¿verdad? Los que mueren niños, ¿verdad? Los que mueren vírgenes. Y después de los fieles difuntos, ¿verdad? Ya que son adultos. Ahora ya también inventaron el día de el día de las mascotas, ¿verdad? Hasta ahí aparece un meme, ¿verdad? Del perro, ¿verdad? Que le ponen su ofrenda, cuando en vida lo tenían en la azotea con pura tortilla dura. Y ahora ya hasta le ponen su ofrenda, ¿verdad? Bueno, para que vea que las tradiciones del mundo no tienen ningún sustento bíblico. ¿Qué va a pasar? Tal vez usted tenga diferencias con los parientes. Si me está siguiendo, ahora ya eres hermano, no, con mi ofrenda, con mis difuntos, no te metas. ¿Verdad? Ahora le voy a poner la ofrenda, ve a tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu hermano, que ya se fue, a tu hermanita, que ya falleció cuando estaba chiquita. Hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a decir? Pues mi familia, ¿sí? Y muchas veces la familia es un obstáculo. Allí, hermano, dice claramente aquí el Señor Jesús, si alguno viera a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida por ser mi discípulo, ¿qué dice? Aún su propia vida no puede ser, ¿qué? Mi discípulo.
Y ahí empieza la prueba. Deja que me despida primero de mi casa. Dice aquel que pone la mano en la herrada y volteada para atrás, que dice, no puede ser que mi discípulo. Estamos hablando, hermanos, de un discípulo indeciso. Un discípulo que todavía no se decide, que está que sí, que si no, unos ratos acá. No, no. Dios, el Señor demanda un compromiso total, un compromiso de vida. ¿Qué dice la Biblia de Dios en el libro de Éxodo? Que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. No estamos diciendo que usted aborrezca a su familia. Estamos diciendo que usted ponga en orden sus prioridades. Y si usted ama al Señor, usted va a dar testimonio a su familia. Que las cosas de Dios son en serio. Y tal vez eso quizá ayude a la conversión también de su familia. ¿Sí? ¿Qué dice allí en Santiago, capítulo 4, versículo 4? Santiago 4, 4. ¿Lo estamos viendo? ¿Ya estamos ahí? Santiago 4, 4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, qué dice? ¿Sí lo estamos leyendo, hermano? Es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. O está con Dios o no está con Él. Debe estar de una vez ya comprometido totalmente. Que los compromisos con el mundo no lo distraigan de su relación con el Señor. Y esto, hermano, el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero tiene que ver con la fe salvadora. Terminamos con esto, Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Lucas 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El Señor Jesús, hermano, no anda con falsas promesas. Ser un verdadero discípulo del Señor Jesús, hermano, requiere entrega, requiere abnegación, requiere compromiso, requiere, hermano, inclusive hacer sacrificios y estar dispuestos al sufrimiento. Y hermano, y eso es lo que va a diferenciar a un verdadero creyente, un verdadero discípulo. ¿Sí? Un verdadero discípulo del Señor Jesús tiene vida eterna. Aquel que no quiere comprometerse, aquel que no quiere hacer sacrificios, aquel que no se decide por completo, el Señor claramente lo está diciendo, no es mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y hermano, solamente los discípulos del Señor Jesús recibirán la vida eterna. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración por esta escuela. Dios Padre, gracias por esta enseñanza. Que sea de exhortación, que entendamos que la vida cristiana no ofrece comodidades, no ofrece privilegios, honores, beneficios materiales, sino que la vida cristiana exige entrega, compromiso total, disposición al sufrimiento, negación, hacer sacrificios, que no lo podemos dejar para después, que tiene que ser hoy, que no haya asuntos terrenales que nos quiten tiempo, dedicarnos al Señor hoy, y que nos decidamos de una vez por todas. No podemos servir a Dios y servir al mundo. No podemos estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Danos, mi Dios, la sabiduría de entender que un verdadero discípulo está dispuesto a seguir al Señor Jesús, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el desafío. Está dispuesto al Señor Jesús desde ya, desde este momento. Y que va a estar totalmente comprometido, sin tener roces con el mundo. Te lo agradecemos por Cristo Jesús.